Todos, en este video vamos a hablar acerca de lo que se conoce como ley de senos y cosenos. Hasta el momento hemos platicado de algunos procedimientos que nosotros podríamos utilizar si se nos solicita encontrar alguno de los lados o alguno de los ángulos de un triángulo de tipo rectángulo. Recordando entonces que este tipo de triángulos que conocemos como triángulos rectángulos son aquellos cuyo uno de sus ángulos internos es un ángulo recto, es decir, es un ángulo que mide 90 grados. Y entonces, si en un problema se nos solicita encontrar cuánto mide alguno de estos lados o alguno de los ángulos, nosotros podríamos recurrir al uso ya sea de razones trigonométricas o también podríamos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar entonces la totalidad de las dimensiones de los lados de este triángulo rectángulo o la magnitud de todos los ángulos internos de este triángulo. También platicábamos en alguno de los videos la posibilidad de que si nosotros tenemos un triángulo que no es de tipo rectángulo, pero que se forma por la unión de dos triángulos rectángulos o que nosotros conocemos información o tenemos información suficiente para poder, digamos, partir un triángulo que no es rectángulo en dos triángulos rectángulos, entonces podríamos aplicar exactamente los mismos procedimientos. Podríamos hacer razones trigonométricas sobre esta parte o sobre la del lado derecho o utilizar el teorema de Pitágoras, dependiendo de qué información conocemos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no podemos hacer este análisis? Cuando nosotros no podemos dividir este triángulo que se conoce como oblicuo ángulo en dos triángulos. Cuando eso ocurre, entonces vamos a recurrir a utilizar ya sea ley de senos o ley de cosenos, que vamos a platicar más adelante. Para eso entonces primero vamos a definir lo que es un triángulo oblicuo ángulo, que de manera muy sencilla es aquel que no contiene un ángulo recto, como este que tenemos en este esquema. Ninguno de los ángulos de este triángulo oblicuo ángulo pues es igual a 90 grados. Antes de empezar a platicar de la ley de senos, me gustaría definir cuál es la nomenclatura que vamos a estar utilizando en este curso y que es muy común en muchos libros y en muchas publicaciones, por ejemplo, de la división. Vamos a nombrar a los ángulos siempre con letras griegas. Por ejemplo, aquí tenemos alfa, beta y gamma, las vamos a utilizar siempre. Y el lado que esté opuesto al ángulo alfa, siempre le vamos a llamar el lado A, como tenemos en este caso. Al lado que esté opuesto al ángulo beta le vamos a llamar el lado B, y al lado que esté opuesto al ángulo gamma lo vamos a conocer como el ángulo C. ¿A qué llamamos un lado opuesto a un ángulo? Pues precisamente al lado que se encuentra opuesto al ángulo. Es decir, exactamente enfrente del ángulo vamos a encontrar un lado de cada uno de los ángulos que tenemos aquí. Exactamente enfrente vamos a encontrar a un lado. Ese va a ser el lado opuesto a cada uno de los ángulos. Y es un concepto que tenemos que tener muy claro. Nosotros le podríamos cambiar las letras a todo esto, pero siempre que hagamos referencia al lado opuesto a este ángulo, estamos hablando de este lado. Y siempre que hagamos referencia al lado opuesto a este ángulo que tenemos aquí, sea como se llame, pues ese lado sería este. Pero es útil si nosotros hacemos esa relación de alfa con A, beta con B y gamma con C y respetamos siempre este sentido. De tal suerte que si nosotros tenemos un problema de un triángulo rectángulo en el cual no tenemos ninguno de los lados definidos con ninguna letra, yo les sugeriría para evitar errores que los nombremos de esta misma manera. No importa cuál sea alfa, beta y gamma, pero vamos a respetar que si por ejemplo a este ángulo de aquí le estamos llamando alfa, eso significaría solamente que el lado que tenemos aquí abajo tendría que ser el lado A, ¿sí? Y si este le llamamos el ángulo beta, este que tenemos aquí como el lado más largo, le tendríamos que llamar lado B. Y así sería como yo les sugeriría nombrarlos. ¿Para qué? Para que podamos aplicar de forma muy sencilla lo que conocemos como ley de senos y cosenos. De cualquier manera, les repito que lo importante es que estemos conscientes que el lado opuesto a este ángulo pues va a ser este que tenemos aquí abajo, el lado opuesto a este ángulo va a ser el que tenemos aquí y el lado opuesto a este ángulo es el que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a definir o platicar lo que es ley de senos. De manera formal, ley de senos nos dice que en cualquier triángulo la razón entre el seno de un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo es igual a la razón entre el seno de otro ángulo
y el lado opuesto a ese otro ángulo. Es decir, nos dice que si nosotros dividimos el seno de un ángulo, no importa cuál, pero lo dividimos entre su lado opuesto, de ahí la importancia entonces de que nosotros sepamos lo que es un lado opuesto a un ángulo. Y en este caso, por ejemplo, estamos dividiendo seno de alfa y nosotros dijimos que en este curso lo que vamos a hacer es que el lado opuesto al ángulo alfa lo vamos a llamar como A. Entonces tenemos seno de un ángulo dividido entre el lado opuesto a ese ángulo. Nos dice que va a ser igual a la otra razón, a otro cociente, entre el seno de otro ángulo y el lado opuesto a ese otro ángulo. Aquí tenemos entonces igualado al seno de beta sobre el lado opuesto al ángulo beta, que en este caso pues sería b. Beta y su lado opuesto es b. Y finalmente esto también es igual, aquí ni siquiera nos dicen sobre qué lado y qué ángulo, simplemente nos hablan de lados y ángulos cualquiera. Y eso también tendría que ser igual entonces al seno de gamma entre su lado opuesto, que su lado opuesto pues va a ser c. Entonces es una serie de igualdades que tenemos aquí, seno del ángulo dividido entre su lado opuesto. Con lo que es equivalente, nosotros podemos trabajar con el recíproco de todo esto y podemos trabajar con expresiones de la forma ahora lado sobre el seno del ángulo sin ningún problema. Entonces, dependiendo qué información queremos conocer, podemos utilizar una u otra, son equivalentes, pero de algunas nos va a ser más sencillo despejar. Por ejemplo, de estas que tenemos aquí, va a ser más sencillo despejar los lados, y de estas que tenemos aquí va a ser más sencillo despejar los ángulos. Aunque son expresiones equivalentes y de cualquiera de las dos nos puede servir para resolver el mismo problema y llegar al mismo resultado. Es exactamente la misma expresión. Entonces, ¿cómo utilizar esta ley de senos? Pues la vamos a utilizar siempre por pares de igualdades. Por ejemplo, si yo tengo en un problema que conozco de alguna forma, conozco al ángulo alfa y conozco al lado A, y supongamos que también conozco al lado B, y les podría utilizar esta expresión si yo quisiera encontrar al ángulo beta. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues despejo. Si ya conozco seno de alfa y conozco al lado A, pues me voy a llevar, como decimos coloquialmente, este lado B a multiplicar el seno de alfa y entonces ya puedo igualar seno de beta a lo que me quede de este lado. Y de esa manera conocería al ángulo beta. Si yo lo que tengo es información del ángulo gamma, lo puedo utilizar lo mismo para encontrar al lado C y así dependiendo de la información que tenga va a ser las expresiones que voy a utilizar. En realidad no tenemos que memorizar nada de estas expresiones, simplemente recordar que es seno del ángulo entre su lado opuesto. Eso es todo lo que tendríamos que tener presente sobre ley de senos y podemos construir cualquiera de estas expresiones con esa información. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar ley de senos? Porque en realidad no podemos aplicarla siempre que tengamos un triángulo oblicuo-ángulo, sino siempre que tengamos cualquier triángulo oblicuo-ángulo, pero con cierta información conocida. El primer caso sería cuando conozcamos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, que usualmente se abrevia con LLA. ¿Por qué podemos aplicarlo en este caso? Si yo conozco dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, significaría que conozco dos lados y un ángulo opuesto a cualquiera de estos dos. En este caso ya sé que conozca beta o que conozca gamma. Y entonces si yo conozco dos lados y un ángulo opuesto, puedo despejar el otro ángulo opuesto al otro lado y conocerlo sin ningún problema. Y entonces ya conocería del triángulo dos lados y dos ángulos. Sin problema podría calcular el tercer ángulo porque sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y entonces ya que conozca el tercer ángulo puedo volver a aplicar ley de senos ahora para conocer el tercer lado. Ya haremos ejercicios más adelante para que eso nos quede más claro. Y finalmente también cuando conozca dos ángulos y cualquier lado. Dos ángulos, ahora conocería los dos numeradores de cualquiera de esas dos expresiones y cualquier lado. ¿Por qué cualquier lado? Porque bien podría conocer A o podría conocer C y entonces ya podría aplicar esa expresión o podría conocer B, que en principio no pertenece a esta expresión. Pero si yo conozco dos ángulos, puedo calcular el tercero asegurándome que sumen 180 grados y entonces ya involucro al seno de beta. Igual ya platicaremos más adelante de estas condiciones. Y entonces esto es lo que conocemos como ley de senos. Ahora, ¿de dónde sale esta expresión? Pues sale de un análisis muy sencillo que vamos a platicar aquí.
Bueno, a partir de la siguiente figura, deduzca la ley de senos o vamos a llegar a una forma análoga a estas expresiones que tenemos aquí. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, estamos respetando lo que les comentaba. Si este es el ángulo beta, significa que su lado opuesto es B, ángulo gamma, su lado opuesto es C, ángulo alfa, su lado opuesto es A. Toda esta dimensión entonces de vértice B al vértice C es A. Después nos dicen, el triángulo rectángulo de la figura se puede separar en dos triángulos rectángulos. Y entonces es algo de lo que les comentaba al inicio del video. Nosotros podemos dividir este triángulo oblicuo-ángulo, que en principio no tiene ningún ángulo igual a 90 grados, en dos triángulos rectángulos. Y esto me va a servir para llegar a una forma similar a la ley de senos. Y entonces yo tengo dos triángulos y estos dos triángulos comparten un mismo lado, que sería la altura del triángulo. Esta dimensión es igual para el triángulo de la izquierda y para el triángulo de la derecha. Y le estamos llamando a esta altura como X. Significa que si yo quiero relacionar el seno de algún ángulo con el seno de otro ángulo, podría echar mano de este lado para relacionar ambos senos. Por ejemplo, si yo hago seno de beta es igual a cateto opuesto, que sería X, sobre hipotenusa, que es C, y es lo que tenemos aquí. Y si yo hago del triángulo del lado derecho seno de gamma, me quedaría cateto opuesto sobre hipotenusa, que es B, y es la otra expresión que tenemos aquí. De ambas expresiones podemos despejar X, que es el término que están compartiendo ambos senos de ambos ángulos. Si despejamos X de ambos lados de la primera expresión, me quedaría X igual a C por seno de beta, y de la segunda expresión me quedaría B por seno de gamma en este caso. Recordando que lo que hacemos pues es, como decimos coloquialmente, pasar multiplicando este término. O multiplicar ambos lados de la igualdad por B. Entonces me quedaría que X es igual a B por seno de gamma. De ambas expresiones yo obtengo el valor o la magnitud que tendría que tener X, la dimensión que tendría que tener X, significa que esto que tengo aquí tiene que ser igual a esto que tengo en la segunda ecuación. Entonces las podemos igualar. Significa que C por seno de beta tiene que ser igual a B por seno de gamma. Y llego a esta expresión. Simplemente lo que vamos a hacer aquí, pues es otra vez, como decimos coloquialmente, esta C que está multiplicando, pues pasaría dividiendo a este término. Y esta B que está multiplicando, pues también pasaría dividiendo al otro seno. O dividir ambos lados entre C y dividir ambos lados entre B. Llegaría entonces a esta expresión, que es una forma de la ley de senos que tenemos de este lado, una de esas ecuaciones. Si quisiéramos conocer entonces las otras expresiones, pues el procedimiento es completamente similar a esto que tenemos aquí y se puede llegar a formas análogas de cada una de las expresiones. Esto sería para la ley de senos, entonces, que vamos a utilizar cuando conozcamos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o cuando conozcamos dos ángulos y cualquier lado. Ya lo aplicaremos más adelante. Antes de empezar a hacer ejercicios, pues vamos a platicar de la siguiente ley, que se conoce como ley de cosenos. Y esta, la definición formal, nos dice que el cuadrado de la longitud de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble producto de las longitudes de los otros dos lados y el coseno del ángulo entre ellos. Esta definición no nos está diciendo otra cosa más que lo que corresponde a la ecuación que tenemos aquí, a cada una de las fórmulas. Ley de cosenos. Vamos a utilizar la misma figura, respetando lo mismo. Ángulo alfa, su lado opuesto es A, ángulo beta, su lado opuesto es B, y ángulo gamma, su lado opuesto es C. Ley de senos en principio está dada para conocer ya sea el lado A, el lado B o el lado C. Pero incluso nosotros la podríamos utilizar para conocer los ángulos si despejamos de alguna de estas expresiones coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Entonces también lo podemos utilizar ya sea para encontrar ángulos o para encontrar lados de un triángulo oblicuo-ángulo. ¿Cuándo vamos a utilizar ley de cosenos? Dice, siempre que conozcamos dos lados y un ángulo entre ellos, una condición que usualmente se abrevia como lado, ángulo, lado. ¿Por qué es posible utilizarla cuando conozcamos dos lados y un ángulo entre ellos? Bueno, si hacemos un estudio de las expresiones que tenemos aquí,
Si yo quisiera conocer al lado A, necesito conocer a B, necesito conocer a C, esto se repite, B y C, y necesito conocer a alfa. ¿Qué son B, C y alfa? Pues si yo quiero conocer a A, que es este que tenemos aquí, necesito conocer la dimensión de los otros dos lados, en este caso B y C, y necesito conocer a alfa, que alfa es precisamente el ángulo que existe entre esos dos lados, que sí conozco. Y entonces por eso esta condición me dice que la vamos a poder utilizar si conozco dos lados, no importa cuáles sean, y un ángulo entre ellos. Si yo conozco esa información, lo que voy a poder calcular de forma directa con ley de cosenos es el lado opuesto a ese ángulo que conozco. Pero para eso, además de conocer este ángulo, tengo que conocer los otros dos lados. Esa es una de las condiciones en las cuales vamos a poder aplicar ley de senos porque tendríamos toda la información necesaria para sustituir aquí, ¿sí? Bueno, y ahora, si nosotros queremos utilizar la otra condición, esa otra condición nos dice que tenemos que conocer los tres lados. Esos tres lados lo que nos van a garantizar es que nosotros podemos utilizar cualquiera de estas expresiones para conocer cualquiera de los tres ángulos. ¿Por qué? Porque si yo conozco a A, a B y a C, yo puedo entonces despejar sin ningún problema coseno de alfa y conocer al ángulo alfa. O puedo sustituirlos en esta, B, A y C, ya los conozco, y podría despejar coseno de beta y conocer a beta. O de la última conocer a gamma. Entonces, si yo ya conozco los tres lados de un triángulo oblicuángulo, puedo utilizar ley de senos para conocer cualquiera de los ángulos. Y conocido dos de los ángulos, el tercero ya no lo tendría que calcular por ley de cosenos, sino podría utilizar simplemente esa condición que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo pues tiene que darnos como resultado 180 grados. Entonces en estas condiciones vamos a aplicar la ley de cosenos. Hay una observación importante que platicaremos con mucho detalle más adelante. Esta observación dice, una vez que se obtienen los tres lados a partir del caso lado, ángulo, lado, es posible utilizar ley de senos para encontrar otro ángulo. ¿Sí? ¿Por qué utilizar ley de senos? Porque finalmente es una expresión mucho más sencilla de evaluar. Es decir, aquí lo que me están diciendo es que si ya encontramos los tres lados, partiendo de esta condición, pues conocíamos dos lados. Aquí lo que nos dice, bueno, si ya encontraste el tercer lado, lo que vamos a hacer es utilizar ley de senos, o lo que sugieren que hagamos es utilizar ley de senos para encontrar otro ángulo. De esa manera ya estaríamos conociendo dos ángulos y tres lados, y el tercero sale de la suma de 180 grados. Y dice, siempre que se use este procedimiento, es mejor encontrar el ángulo opuesto al lado más corto, puesto que este ángulo siempre es agudo. ¿Qué significa eso? Hay algo que ocurre con la ley de senos que es muy importante. Si nosotros recordamos lo que hemos comentado hasta ahora, la función seno, ¿cómo varían sus signos? Pues aquí es positiva como todas las funciones trigonométricas. Aquí también es positiva la función seno. Y en estos dos cuadrantes es negativa. ¿Qué significa eso? En un triángulo oblicuángulo puedo tener distintas configuraciones de ángulos. Por ejemplo, así como en el esquema anterior que teníamos un ángulo que medía más de 90 grados y dos ángulos que eran agudos. O podemos tener triángulos quizá no tan distorsionados, algo así, donde tenemos tres ángulos que miden menos de 90 grados. Pueden existir distintas configuraciones, incluso podemos tener triángulos extremadamente distorsionados. Por exagerar podemos tener algo así, ya haremos un ejemplo de algún triángulo con esta naturaleza más adelante. ¿Qué me dice entonces esta recomendación? Y ahorita vamos a platicar qué es lo que podría ocurrir, ¿sí? Dice, entonces, siempre que se hace este procedimiento es mejor encontrar el ángulo opuesto al lado más corto, puesto que este ángulo siempre será agudo. Si yo tomo el lado más corto de este triángulo, pues evidentemente es este, y el ángulo opuesto es agudo. Aquí es más difícil de visualizar cuál es el lado más corto, vamos a suponer que es este, su ángulo opuesto también es agudo. Alguno de estos dos tendrá que ser el lado más corto y sus ángulos opuestos pues son agudos. Con ley de senos es mejor tratar de encontrar un ángulo agudo, porque si yo por ejemplo aquí trato de encontrar este lado,
que está opuesto a un ángulo que mide más de 90 grados, cuando yo encuentre la función inversa del seno, voy a buscar qué ángulo me está dando cierto valor de seno. Y como el seno es positivo en los dos primeros cuadrantes, no voy a saber si ese ángulo está ubicado en el primer cuadrante o está ubicado en el segundo cuadrante. Pero si yo me aseguro que estoy encontrando un lado opuesto a un ángulo agudo, porque estoy trabajando con el lado más corto, entonces elimino la posibilidad de que se trate de un ángulo del segundo cuadrante. Y estoy seguro entonces cuál es el ángulo que tengo que encontrar. Si yo no sigo entonces esa recomendación, no voy a saber si elegir entre un ángulo que esté en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante, ya que aquí estos dos ángulos, estos que tengo marcados aquí, estarían compartiendo el mismo seno y el mismo signo. Entonces de ahí la recomendación. Igual vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ser muy enfáticos en esta recomendación. Vamos a resolver algún ejercicio haciendo caso a la recomendación y otro ignorándola para que veamos qué es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, ¿de dónde sale ley de cosenos? Vamos a hacer un análisis muy similar ahora para ley de cosenos, así como lo hicimos para ley de senos. El enunciado es el mismo, solamente que ahora lo que nos piden es deducir ley de cosenos. Entonces vamos a partir del mismo triángulo, pero vamos a hacer uso de cosas distintas. Primero que nada, otra vez vamos a separar el triángulo oblicuo ángulo en dos triángulos rectángulos, partiendo, digamos, por la mitad y generando entonces dos triángulos rectángulos. Pues ahora tenemos que hacer combinaciones necesarias, pero para que lleguemos a una expresión como alguna de las que tenemos aquí, donde encontremos a uno de los lados del triángulo oblicuo ángulo en función de los otros dos y del ángulo entre ellos. Eso es lo que nosotros queremos, a lo que queremos llegar. Entonces aquí el planteamiento inicia haciendo seno de gamma, que va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno de gamma, que va a ser igual a esta dimensión, solamente a esta base del triángulo rectángulo, no al valor de a completo, sino a esta dimensión. Por eso es que tiene A'C, y este sería el cateto adyacente de este ángulo gamma sobre B, que es la hipotenusa. Entonces tenemos las dos funciones trigonométricas, seno y coseno, para el mismo ángulo. Si de la primera expresión despejamos x y de la segunda expresión despejamos la dimensión A'C, lo que tendríamos son dos ecuaciones. La primera nos dice que x es igual a b por el seno de gamma, y la segunda nos dice que A'C, esa distancia o la base del segundo triángulo rectángulo, es igual a b por coseno de gamma. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, vamos a echar mano de estas dos expresiones, pero para combinarlas vamos a proponer una tercera expresión. Y esa tercera expresión pues nos dice que algo que podemos notar aquí es que si nosotros quisiéramos conocer esta dimensión, la otra base del otro triángulo rectángulo, pues sería equivalente a tomar toda esta dimensión, BC, y restarle A'C. O lo que es lo mismo, BC pues es A. Entonces podríamos decir que BA' es igual a A menos A'C. Y es lo que tenemos aquí. Con eso entonces estaríamos encontrando la base del primer triángulo rectángulo de manera muy sencilla. Y con eso ya podemos sustituir a esta expresión, porque conocemos o tenemos a A'C en función de B y de coseno de gamma. Entonces, haciendo la sustitución, vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí abajo. Me dice que B'A, o la distancia de aquí a este punto, va a ser igual a A, que es la distancia de toda la base del triángulo oblicuo ángulo, menos B por coseno de gamma. Y ahora, del triángulo rectángulo que formamos con BA'A, este de la izquierda, nosotros podemos hacer uso del teorema de Pitágoras para encontrar a la hipotenusa C. Si yo aplico el teorema de Pitágoras aquí, pues me dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso sería BA' al cuadrado más x al cuadrado, que es el otro cateto. Y obtengo esta expresión que tenemos aquí, B'A al cuadrado más x al cuadrado. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, de la última ecuación,
conocemos a B'A'. Lo vamos a sustituir aquí. Y de las primeras ecuaciones que deducimos, conocemos a X. Y X lo podemos sustituir aquí. Si hacemos entonces esa sustitución, vamos a tener la suma de esas dos ecuaciones que ya habíamos encontrado elevadas al cuadrado, que son las que tenemos aquí. Y vamos a hacer desarrollos algebraicos como los conocemos. Este es un binomio al cuadrado, y entonces para elevarlo al cuadrado lo que vamos a hacer es el cuadrado del primer elemento, en este caso menos el doble producto del primero por el segundo, sería 2 veces a por b coseno de gamma, más el segundo al cuadrado, que sería b cuadrado coseno cuadrado de gamma. Y la segunda expresión pues es más sencilla, es un producto de dos términos elevado al cuadrado, es equivalente a elevar al cuadrado ambos términos y que se sigan multiplicando. Y entonces tendría b cuadrada por seno cuadrado de gamma. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, podemos notar que estos dos elementos tienen como factor común b cuadrada, entonces lo podemos factorizar. Y tendríamos entonces a cuadrada menos 2ab coseno de gamma, lo mismo que teníamos en la de arriba, más b cuadrada ya factorizada por coseno cuadrado de gamma más seno cuadrado de gamma. Y esto que tenemos aquí, pues ustedes recordarán que es una identidad trigonométrica que se conoce como la identidad pitagórica, la más usual, y que eso sería igual a 1. Entonces podemos sustituir todo esto por 1. Y finalmente nos quedaría c cuadrada es igual a cuadrada menos 2ab coseno de gamma, lo mismo, más b cuadrada, pero ahora ya no por todo esto, porque todo esto es igual a 1. Y entonces nos quedaría esta expresión. Solamente reordenamos los términos, vamos a poner los cuadrados que tenemos aquí que primero se sumen y al final le vamos a restar este término. Y esto ya es una expresión análoga a esta que tenemos aquí para ley de cosenos. Igual si nosotros quisiéramos encontrar otro lado, pues el procedimiento es completamente análogo. Evidentemente hay otras deducciones más generales que esta, pero esta se adapta muy bien a lo que ya hemos visto en el curso y entonces puede funcionarnos incluso para fines académicos. Y así es como llegamos entonces a una expresión para la ley de cosenos. Y entonces vamos a hacer una serie de ejercicios donde apliquemos ya sea ley de senos o ley de cosenos. Por ejemplo, aquí en este ejercicio nos dicen encuentra la dimensión de los lados y de los ángulos faltantes del siguiente triángulo oblicuo. Y aquí tenemos un triángulo. Así como les comentaba anteriormente, pues vamos a seguir siempre esa nomenclatura de que si este es el ángulo alfa, este va a ser el lado A. Si este es el ángulo beta, este es el lado B. Si este es el ángulo gamma, perdón, este sería el lado C. Si yo no tengo nombrado ningún lado del triángulo, pues yo les sugeriría nombrarlos en ese sentido para que podamos hacer sustituciones directas, ya sea de ley de senos o de ley de cosenos. Y entonces, ¿qué conocemos de este triángulo? Pues conocemos dos ángulos, conocemos alfa y conocemos gamma, y conocemos un lado. Entonces, ¿qué podríamos aplicar? Si conocemos un lado, conocemos el lado A, conocemos el ángulo alfa, entonces podríamos decir que conocemos un lado y el ángulo opuesto a ese lado. Y conocemos otro ángulo. Información suficiente para aplicar ley de senos, ya que conocemos dos ángulos y cualquier lado. Y entonces vamos a aplicar ley de senos. En este caso ya conocemos a un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Significa que ya tendríamos de estas ecuaciones, permítanme desaparecer esto tantito, de estas ecuaciones, como lo nombramos de forma análoga a lo que conocemos como ley de senos, alfa A, beta B y gamma C, podemos utilizarlas de forma directa. Y entonces cuando me dicen que ya conozco a alfa y a A, significa que ya tengo este cociente completo o este cociente completo. Ya conozco a alfa y conozco a A, entonces voy a utilizar la expresión que me permita utilizar a gamma, porque también lo conozco. Si me voy a esas expresiones, pues me doy cuenta que lo que tengo aquí es beta y B, y lo que tengo aquí es gamma y C. Entonces, como conozco a gamma, puedo utilizar esta expresión para despejar C y conocer al lado C. Si lo que yo conociera aquí sería el ángulo beta, entonces utilizaría esta expresión.
recordando siempre que lo más importante no es cómo estemos nombrando los ángulos y a las letras, sino que estemos trabajando siempre con ángulo y su lado opuesto, ángulo y su lado opuesto. Yo aquí puedo utilizar letras completamente distintas, pero la relación que se cumple es seno del ángulo entre su lado opuesto y seno del otro ángulo entre su lado opuesto. Y es lo que estamos utilizando aquí. Utilizamos entonces la expresión de la cual conocemos ya seno de alfa, conocemos alfa, conocemos a, conocemos a gamma. Vamos a despejar a c. Para despejar a c, bueno, como decimos coloquialmente, puede pasar multiplicando a este lado y ya va a pasar multiplicando del lado derecho. Nos quedaría una expresión como esta que tenemos aquí. Y finalmente seno de alfa, igual como decimos coloquialmente, pues pasará dividiendo a lo que tenemos del lado derecho. Finalmente encontramos que c es igual a por seno de gamma sobre seno de alfa. Y con eso vamos a encontrar al lado c. Todo esto que tenemos del lado derecho es información que conocemos y que podemos sustituir. Haciendo la sustitución nos quedaría a es igual a 23.7, lo que tenemos aquí, por seno de 65 grados, porque gamma es igual a 65 grados, sobre seno de alfa, pero alfa es igual a 52 grados. La solución numérica de esta expresión, pueden revisar con su calculadora, pues da aproximadamente 27.26. Aquí no tenemos ángulos notables, entonces vamos a meter calculadora. Y ahora ya conozco el lado C, conozco a su ángulo opuesto, conozco a gamma, a su lado opuesto, no conozco ni a beta ni a b. En principio no podría seguir utilizando ley de senos con lo que tenemos aquí, pero ¿qué sí podríamos hacer? Pues si ya conozco a dos ángulos de este triángulo oblicuo perdón, puedo conocer al tercero sin ningún problema. ¿Cómo? Pues si yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo tienen que sumar siempre 180 grados y ya conozco dos, puedo despejar al tercer ángulo. Y entonces hago la sustitución, conozco a alfa y conozco a gamma, voy a despejar a beta. Beta entonces sería igual a 180 grados menos alfa y menos gamma. Es decir, estos dos que tengo sumando, como decimos coloquialmente, pues pasan restando del lado derecho. Y hacemos la sustitución, 180 grados menos el valor de alfa, que es 52 grados, menos el valor de gamma, que es 65 grados, obtengo que beta es igual a 63 grados. Y ahora, ¿qué información conozco del triángulo? Pues ahora ya voy a conocer a alfa, a gamma, a c, y finalmente también conozco al ángulo beta. Y entonces puedo utilizar cualquier expresión de ley de senos que me permita relacionar a este seno de beta con el lado b. Es decir, bien podría utilizar esta que tenemos aquí en función de a y esta que tenemos aquí en función de c y de gamma. ¿Por qué? Porque esta relación ya la conozco completa, la acabamos de encontrar, y esta ya me la estaba dando el problema. Cualquiera de las dos las podríamos utilizar. Ahora, como consejo, cuando yo hago evaluaciones numéricas de este tipo, ya tengo un error que puede ir creciendo si yo sigo utilizando este valor para calcular nuevos. Entonces la recomendación es mejor utilizar los que ya conocemos como datos del problema. Lo mejor sería utilizar entonces esta expresión, de tal suerte que no voy encimando errores en las aproximaciones que tenemos. Si bien no va a ser considerable el error, pero eso se los dejo de reflexión para cuando en sus materias más avanzadas resuelvan problemas de aproximaciones numéricas. Pues siempre es mejor partir de un dato que sabemos que es verídico y no de otra aproximación siempre que sea posible. Entonces por esa razón aquí abajo se decidió utilizar otra vez la relación de seno de alfa entre su lado opuesto y ahora vamos a utilizarla para encontrar a b, ya que ya conocemos a beta. El procedimiento es similar, despejamos a b, vamos a encontrar que b es igual a por seno de beta sobre seno de alfa. Hacemos la sustitución, a es 23.7, beta lo que vamos a encontrar que es 63 grados y alfa nos decía el problema que era 52 grados. La evaluación numérica de esto nos va a dar aproximadamente 26.80. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, yo ya conozco información suficiente para que pudiéramos utilizar ley de cosenos para encontrar este ángulo? Sin ningún problema podemos utilizar ley de cosenos.
¿Por qué podemos utilizar ley de cosenos? Recordamos que vamos a utilizar ley de cosenos cuando se cumple la condición que me dice que o conozco los tres lados, que no es el caso, pero conozco dos lados y un ángulo entre ellos. Es decir, yo quiero conocer a B, entonces calcular a B, tendré que conocer el valor de C y de A y el ángulo beta, que es el ángulo entre ellos. Y si conozco a C, conozco a A y conozco al ángulo entre ellos, puedo utilizar ley de cosenos para encontrar a B. Y lo que se está haciendo aquí, y entonces B es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por coseno de beta. Sustituimos, A es 23.7, C es 27.26, menos 2 veces A por C por el coseno de 63 grados. Evaluamos todo esto, recordando que esto está al cuadrado, entonces al final hay que involucrar a la raíz de todo esto. Y nos va a dar que B es aproximadamente igual a 26.8, lo que habíamos obtenido. Entonces incluso les puede servir a ustedes para comprobar un resultado, por ejemplo en un examen, si ya lo encontraron por ley de cosenos, pues aplicar ley de cosenos siempre que se tenga la información disponible para hacerlo. Y entonces este sería el ejercicio número 1. Vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Nos piden exactamente lo mismo, encontrar la dimensión de los lados y de los ángulos faltantes del siguiente triángulo oblicuángulo. Tenemos un triángulo que está demasiado distorsionado, esto es intencional para que nosotros veamos por qué es importante hacer caso a la recomendación que nos dice que cuando utilicemos ley de senos, tratemos de utilizarla para encontrar el ángulo opuesto al lado más corto, porque obtenemos certeza de que este ángulo va a ser agudo. Y no vamos a tener problemas entonces de averiguar si el ángulo que estamos encontrando o pertenece al segundo cuadrante o pertenece al primer cuadrante, ya que en estos dos la función seno es positiva y en los otros dos es negativa. Este es un problema que no se replica para la ley de cosenos, porque en la ley de cosenos tenemos que el coseno varía positivo, negativo, aquí también es positivo y aquí vuelve a ser positivo. Y la ley de cosenos pues está definida para ángulos entre 0 y 180 grados, entonces no tenemos esa ambigüedad de estar buscando los signos. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. ¿Qué información conocemos? Conocemos al lado B, conocemos al lado C, es decir, conocemos dos lados y conocemos al ángulo alfa. No podemos utilizar en principio ley de senos. ¿Por qué no? Porque no conozco ningún par de ángulo con su lado opuesto. Es decir, conozco al ángulo alfa, pero no conozco a. Conozco al lado C, pero no conozco a gamma. Y conozco al lado B, pero no conozco a beta. Suficiente para que completemos un cociente completo de la ley de senos. Porque no tenemos el par ángulo con su lado opuesto en ninguno de los tres casos. Ni con alfa, ni con beta, ni con gamma. ¿Qué si conocemos entonces? Pues tenemos información suficiente para aplicar ley de cosenos porque conozco dos lados y el ángulo entre ellos. En este caso conozco a C y a B y el ángulo alfa, que es el que está entre ellos. ¿Qué significa eso? Pues si conozco a B y a C y a alfa, pues puedo utilizarlos para poder encontrar al lado A. Conozco a B, conozco a C y conozco a alfa. Vamos entonces a utilizarlo para encontrar el lado A, por eso seleccionamos esta expresión. Y entonces, en resumen, cuando nosotros nos estemos preguntando si usar ley de senos o cosenos, pues vamos a preguntarnos qué información conocemos y vamos a apoyarnos de estas condiciones que conocemos para ley de senos y cosenos, que nos dicen en qué casos puede ser aplicable una u otra ley. Hacemos la sustitución, aquí no hay más que decir, conocemos a B, conocemos a C, conocemos a B, a C y conocemos a alfa. Sustituimos y la evaluación numérica nos dice que A es aproximadamente igual a 66.08. Siempre recordando que en ley de cosenos tenemos el lado al cuadrado y que entonces aquí hay que al final sacarle la raíz cuadrada a todo esto. Y ahora ya conocemos un lado más, también conocemos a A. Y entonces ya tengo un par de un lado con su ángulo opuesto. Si ya tengo este par y conozco cualquier otro de los lados, cualquier otro de los ángulos, podría utilizar ya ahora sí ley de senos, que es lo que nos decía la recomendación, ¿no?
Esta recomendación, una vez que se obtienen los tres lados, ya los conocemos los tres lados, conocíamos a C y a B y ahora conocemos a A, es posible usar la ley de senos para encontrar otro ángulo. Es lo que vamos a intentar hacer ahorita. Dice, siempre que se use este procedimiento es mejor encontrar el ángulo opuesto al lado más corto, puesto que este ángulo es agudo, y ya platicamos qué es lo que podría ocurrir. Entonces vamos primero a resolverlo haciendo caso a la recomendación y después vamos a ignorarla para que veamos qué es lo que ocurre, ¿sí? Si hacemos caso a la recomendación, tendríamos que utilizar ley de senos. Nosotros en principio la podríamos utilizar o para encontrar el ángulo gamma o para encontrar el ángulo beta. ¿Qué me dice la recomendación? Bueno, úsala, pero úsala para encontrar el ángulo opuesto al lado más corto. Si me quedan pendientes de calcular gamma y beta, me doy cuenta que el lado opuesto a beta es un lado pues muy largo en comparación al lado C, que es el lado más pequeño de los tres lados del triángulo. Noten que aquí yo podría no conocer la figura. Esta figura está a escala y está hecha con las dimensiones que tenemos aquí. En un problema yo podría no conocer la figura o no conocer la figura con una escala adecuada. Sin embargo, sí conozco la magnitud y la voy a conocer de los tres lados. Sé que B mide 70, sé que A mide 66.08 y sé que C mide 4.30. Y entonces voy a utilizar ley de senos para encontrar el ángulo opuesto al lado de 4.30, que es el lado más pequeño. Entonces vamos a utilizar ley de senos para encontrar a gamma y no a beta. Y esa es la razón por la cual entonces se utiliza la expresión que dice seno de gamma sobre C. De aquí lo que conozco es C. Y ya conozco la relación completa entre alfa y su lado opuesto. Por eso esta la vamos a utilizar. ¿Qué quiero conocer? Quiero conocer a gamma, entonces vamos a despejar seno de gamma. C, como decimos coloquialmente, pasa multiplicando y aquí ya está despejado seno de gamma. Sustituimos, C vale 4.3, gamma vale 23.66, perdón, alfa vale 23.66 grados, recordando que es dato del problema. Y ya es lo que encontramos en el paso anterior, que es 66.08. La expresión pues nos va a decir que el resultado es aproximadamente igual a 0.026 y nosotros tenemos que encontrar pues qué ángulo tiene ese seno, ese valor de la función trigonométrica seno. Para eso recurrimos, pueden utilizar en su calculadora la función seno inverso, o si aquí nos resulta el resultado de un ángulo notable, lo podemos inferir sin ningún problema. En este caso no es el seno de un ángulo notable, entonces vamos a recurrir a la calculadora y vamos a encontrar que gamma es aproximadamente igual a 1.50 grados. Un ángulo muy pequeñito, así como esperábamos en la figura. Es un ángulo bastante pequeño. Y ahora que conocemos dos ángulos, podemos encontrar sin más problema el tercer ángulo. Ya conocemos a alfa, conocemos a gamma. Sabemos que los tres ángulos al final tienen que sumar 180 grados. Entonces despejamos a beta. Y beta va a ser igual a 180 grados, pues menos estos dos ángulos, ¿sí? Que beta es igual a 154.84 grados. Y aquí terminaría el problema. Finalmente yo les pongo como reflexión, bueno, ¿qué pasa si ignoramos la recomendación? Es decir, esa recomendación que nos dice que utilicemos ley de senos para encontrar el ángulo opuesto al lado más corto. Y eso fue la razón por la cual nosotros decidimos encontrar a gamma y no a beta. ¿Qué pasaría si hubiéramos ignorado esa recomendación y entonces en lugar de encontrar a gamma tratamos de encontrar a beta? Bueno, el procedimiento es similar, hacemos el despeje, encontramos que seno de beta es igual a b por seno de alfa sobre a. Sustituimos, hacemos la evaluación numérica de todo esto y encontramos que beta es igual a 0.425, aproximadamente igual a eso, y que el ángulo asociado a beta es igual a 25.16. Si ustedes meten esto a su calculadora les va a decir que el ángulo beta es aproximadamente igual a 25.16 grados. Sin embargo, nosotros acabamos de encontrar que en realidad beta es igual a 154.84 grados.
Esa es la razón. Cuando yo utilizo ley de senos, ¿sí? Específicamente en este paso, cuando yo trato de averiguar qué ángulo tiene esto como seno, al ser la función seno positiva en los primeros dos cuadrantes, en realidad existen dos ángulos en este dominio de los dos primeros cuadrantes que tienen el mismo seno. Y en este caso estamos encontrando que el ángulo de 25.16 grados, que sería este de aquí, comparte el mismo seno con el ángulo que encontramos anteriormente, que es el de 154.84 grados. Estos dos ángulos, en realidad este estaría medido hacia el primer cuadrante, más o menos así. Estos dos ángulos comparten el mismo seno. Y entonces ambas son posibles respuestas de hacer esta operación, esta evaluación. Y aquí no podríamos saber cuál es el correcto. Sin embargo, si yo garantizo que el ángulo que voy a encontrar mediante ley de senos es un ángulo agudo, porque es el ángulo opuesto al lado más corto, como le hicimos acá, tengo la certeza de que ese ángulo que voy a encontrar está en el primer cuadrante. Y esa es la razón por la que siempre tenemos que tener en mente esta recomendación. Siempre vamos a utilizar ley de senos para encontrar el lado opuesto, el ángulo opuesto al lado más corto. De otra manera podemos caer en un error. Aquí alguien podría hacer este procedimiento y concluir que beta es aproximadamente igual a 25.16 y entonces caer en un error porque no vamos a sumar 180 grados al final. Vamos a construir otro triángulo completamente distinto o ni siquiera se va a poder construir un triángulo. Entonces pueden comprobarlo ustedes, calculen el seno de este ángulo, les va a dar más o menos este resultado y calculen el seno de 154.84 y van a darles más o menos el mismo resultado. Podemos tener algunas variaciones, pero es más de precisión numérica que de otro tipo de cuestiones. Por eso es importante no ignorar la recomendación y en conclusión vamos a utilizar la ley de senos para encontrar el ángulo opuesto al lado más corto. Para que practiquen eso les propongo que ustedes resuelvan este ejercicio que les comparto aquí, ya sea que lo copien de este mismo video o está en las notas que les voy a compartir. Nos preguntan exactamente lo mismo, es un ejercicio muy similar al anterior para que ustedes evalúen la totalidad de lados y de ángulos de este triángulo oblicuo ángulo. Y este mismo ejercicio pues lo vamos a revisar en la siguiente sesión de Zoom que tengamos.